Bendiciones. La gracia del Señor Jesucristo te bendiga en este día y su misericordia sea siempre tu fortaleza. Hoy vamos a hablar acerca de un personaje muy conocido y es acerca de Jacob. Cuando hablamos de Jacob siempre se nos vienen cosas que lo relacionen con el hijo de Isaac, con el nombre de Israel. Cuando hablamos de él, podemos decir que es una historia maravillosa, porque nos enseña acerca de cuán grande es Dios y cuántas cosas maravillosas puede hacer Dios con el ser humano. Jacob, junto con su hermano Esaú, preparó un futuro muy desafiante para él, usurpando a su hermano mayor. Fue delante de su padre y le dijo que le diera la bendición, haciéndose pasar por su hermano Esaú. Su padre le dio la bendición. Y sabemos muy bien que las bendiciones de los padres hacia los hijos llegan porque sus palabras son dadas con amor y con fe. Él fue bendecido. Cuando llegó a Esaú, donde estaba su padre, y nuevamente a pedirle su bendición, porque él ya estaba a punto de partir, le dijo que no podía, porque ya su bendición había salido de su boca hacia Esaú. Lo enfureció tanto esta decisión que estuvo a punto de hacerle algo malo hacia su hermano. Pero qué bendición cuando Dios, en sus propósitos divinos, tienen cosas importantes para los seres humanos. Permitió que Esaú no localizara en ese momento a Jacob. Su madre había preparado ya su partida hacia otros lugares, hacia donde él iba a tener una experiencia maravillosa con el Dios de los cielos. Esaú quedó muy enojado y mortificado por la manera como Jacob había obtenido la bendición. Y fue sin duda una manera equivocada, pero lo pudo aprender durante el camino. Él fue a trabajar muy fuerte. Él obtuvo muchas bendiciones de parte de Dios del cielo. Dios tenía un propósito con Jacob. Dios le había preparado para él un futuro maravilloso. A pesar de tener una condición diferente a la condición que debe de tener un cristiano, había actuado de una manera equivocada delante de Dios. Pero qué maravilloso es poder saber que en los planes de Dios siempre hay cosas buenas para sus hijos y para aquellos que temen a Dios. Él les hace conocer su pacto y su misericordia. La misericordia de Dios es más grande que los cielos. Jacob, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 32, que siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y sierva. Y envió a decirlo a su señor para hallar gracia en sus ojos. Qué actitud diferente a la actitud de Jacob cuando él decidió irse, a la actitud cuando ya decidió regresar, porque el Dios de los cielos le había dicho
que regresara y que iba a estar con él. Jacob sin duda regresó, pero él sabía que tenía cuentas pendientes con un hermano. No sabía qué hacer, pero lo que sí sabía era que la actitud de ahora, como creyente en Dios, como persona que confía en su palabra, tenía que ser diferente. Fue de humildad, porque ya no estaba de la manera como él estaba antes. Ahora le mandó un mensaje diciendo cómo Dios lo había bendecido. Y le dijo una parte muy importante. Le dijo que le dijera a su Señor. La manera como trató, cómo envió el mensaje, es maravilloso. Porque cuando tú quieres solucionar los problemas con tu hermano, tu actitud va a cambiar. Porque tu actitud, tu conducta, va a determinar si en verdad quieres reconciliarte con tu hermano. No podemos ir con una actitud de prepotencia ni de orgullo y decir, él me ofendió, pues entonces esperaré a que él se disculpe. O yo ofendí, fui yo. Yo engañé. Y yo seré quien vaya donde mi hermano. Jacob nos enseña en su historia algo maravilloso, cómo debe ser la actitud del cristiano cuando quiere reconciliarse con su hermano. Él envió mensajeros que le decían que Dios lo había bendecido, que él no había venido por gusto, que él venía a su tierra prometida, pero antes de llegar a esa tierra prometida, él necesitaba reconciliarse con su hermano porque esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos reconciliemos con aquellos a quienes nosotros hemos ofendido. Está en nosotros tomar la decisión. Jacob le había hecho mucho daño a Esaú. Tenía mucho temor porque Esaú también había sido bendecido. También tenía mucho dinero. Sabía que tenía que enfrentarse a su pasado. Qué maravilloso es saber que él pudo hacer algo que hacemos los creyentes cuando tenemos temor. Oramos al Dios de los cielos. Y en el verso 9, Jacob ora al Señor y le recuerda una de las mayores promesas que él tiene. Y le explica lo que siente su corazón. En el verso 7 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Era una estrategia humana, sin duda protegiendo a su familia. Sin duda, dirían unos, en cambio, exponiendo a su familia. Pero lo que él estaba haciendo iba a ser respaldado por el Señor, porque en el verso 9 la Biblia nos enseña que Jacob dijo, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y le recuerda al Señor su oración. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú. Dice la palabra de Dios que las dádivas abren camino. Pero también dice la palabra de Dios
que cuando oramos al Señor, Él nos da su bendición, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jacob durmió esa noche, pero al día siguiente él preparó el regalo que tenía separado para demostrarle a su hermano que quería reconciliarse. Un regalo maravilloso, porque era dado con el corazón, porque en su corazón había determinado que quería entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida tenía el camino de Esaú también. Su camino también iba a pasar por donde su hermano. La palabra de Dios nos manda a hacer eso. Que si nosotros, cuando estamos orando, recordamos que tenemos algo contra alguien, deja tu ofrenda ahí y anda y ve, reconcíliate con tu hermano. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Jacob le dijo al Señor su promesa. Señor, tú dijiste. Podemos recordar las promesas de Dios cada día y no hacer nada por conseguirlas. Jacob determinó que quería ir a esa tierra que el Señor le había prometido. Muchas veces nosotros confundimos que solamente cuando tenemos prosperidad somos bendecidos. Somos bendecidos cuando tenemos paz con nuestro prójimo. Que aún dice, cuando los caminos del Señor están agradables delante de Él, aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Jacob siguió, y en el camino, dice la palabra de Dios, que él dejó de un lado del río a toda su familia, y él tuvo en esa noche una pelea. Un ángel luchó con Jacob. Dice la palabra de Dios que dice en el verso 24, así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Qué palabras tan maravillosas. No te dejaré si no me bendices. Él sabía que esa noche él tenía que pelear su bendición, la reconciliación con su hermano. Qué palabras que hicieron que este ángel volteara sus miradas y le dijera, ¿cuál es tu nombre? Como recordándole, eres Jacob. Esa era tu situación anterior, tu vida sin mí. Pero ahora yo te diré, le dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Por qué? Porque él conocía a Jacob de antes, pero también lo conocía al Jacob que había tenido ese encuentro con esos ángeles de Dios, que habían tenido ese encuentro con Dios, porque cuando tú tienes el encuentro con Dios, tu vida no puede ser la misma, tu vida cambia, tu vida se transforma, se vuelve maravillosa, porque decides creerle a Dios y tus palabras salen con fe y salen con decisión. Esas palabras le hicieron voltear a ese ángel, al ángel de Jehová, y preguntarle, ¿cuál es tu nombre? La palabra de Dios le dijo en el verso 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¡Qué maravilloso! Jacob, a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios, había conseguido que la situación con su hermano fuera bendecida.
Así como el Señor había trabajado con Jacob durante el tiempo que él estuvo lejos, también había trabajado con Esaú. Porque la palabra de Dios nos dice luego que ellos tuvieron el encuentro y se abrazaron y se reconciliaron, porque el Señor bendijo la oración de Jacob y su actitud determinante a reconciliarse con su hermano. Esa debe ser nuestra actitud delante de Dios. Muchas veces decimos, ¿por qué no recibimos respuesta de nuestro Dios? El Señor en el libro de Lucas, en el libro de Marcos, nos recuerda acerca de la oración. Si tienes algo que perdonar, si tienes algo con tu hermano. El Señor nos manda que así como Él ha tenido misericordia de nosotros, nosotros también tenemos que tenerla con nuestro prójimo, con aquellos que nos han ofendido, porque es de sabio pasar por alto las ofensas. Como creyentes en Dios, como personas decididas a obedecer la voluntad de Dios, es necesario buscar la manera de reconciliarnos con aquellos que nos han ofendido, mucho más. La Biblia dice que nosotros tenemos que ir, si Él se ha equivocado, reprenderlo, pero no para pelearnos y no hablarnos nunca más, sino para ganárnoslo. Porque es necesario muchas veces decirle a nuestro hermano, a nuestro amigo, en que se ha equivocado, pero no para destruirlo, sino para hacerlo volver del error. Y si no puedes con eso, tú solo, recuerda que tienes que orar y llevar 2 testigos. Pero los testigos no para señalar el error del hermano, sino para mediar la situación, para que ellos se lleven. Porque si Dios está en el asunto, sin duda, Dios va a bendecir tu arrepentimiento. Yo espero que esta palabra de Dios que ha venido hoy a nuestras vidas sea de bendición para ti. Jacob pudo llegar a la tierra prometida. Jacob pudo llegar a ese lugar que tanto había ansiado y prometido de parte de Dios. Dios lo bendijo grandemente y le cambió su nombre por el nombre de Israel. Dios va a bendecirte a ti. Si tú le crees a Dios, Él va a hacer cosas maravillosas contigo. Dios no es un Dios que olvida, ni un Dios que miente. Si Dios te ha prometido algo, Él lo hará. Sigue adelante en el Señor y no te rindas, que las mejores cosas están por venir si tú le crees a Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, te va a ayudar en reconciliarte con tu hermano. Y tendrás la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque dice el Señor, esa paz no la da el mundo. Esa paz solamente se puede lograr en los caminos de Dios y a través de Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor es nuestra paz. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el Señor, señores. Sigue adelante con Él. Te invito a que sigas mi página en Facebook, Mensajes que Edifican tu Alma, y mi canal en YouTube, Berito Villado, para que juntas seamos bendecidos y podamos aprender más de la palabra de nuestro Señor. Gracias por tu atención. Bendecido seas hoy. Amén.